La localización, una decisión que antes se tomaba por única vez, y en la actualidad cada vez más las empresas se ven en la necesidad de relocalizar sus actividades debido a los cambios internos, pero también a los cambios en los mercados que se hacen cada vez más globales. La localización industrial, como tanto contenido de un proyecto como proceso de toma de decisiones, afecta de manera bastante importante a las empresas. Afecta a sus costos, afecta a su cadena de valor, afecta a sus niveles de beneficio, afecta su posición competitiva en un territorio, en un mercado, afecta también a sus estrategias de posibles expansiones a futuro. Es decir, se trata de una decisión con hondas huellas dentro de la vida de una empresa. Por ese motivo es que, completando la unidad 3, vamos a darle tratamiento a esta problemática tan particular. Antes ya habíamos mencionado que se solía tratar de una decisión casi única en el caso de las empresas PYME, pero las circunstancias, particularmente una competencia en mercados cada vez más abiertos, la existencia de grandes bloques económicos que trabajan sobre la construcción de un mercado único, como es en nuestro caso el Mercosur, todos estos cambios en el entorno han favorecido que las empresas tomen decisiones de localización tanto para el cuartel general como para las filiales, para los canales de distribución, para los proveedores. Bueno, han tomado decisiones que tienen que ver con la localización. Por cierto, nosotros hablamos de localización industrial, pero vamos a ver que todas las herramientas son claramente aplicables también al campo de los servicios. La naturaleza de esta decisión es de tipo multicriterio. Se trata de compatibilizar numerosos factores de localización y tomar sobre esta base la decisión más adecuada. El desarrollo que vamos a hacer de la localización industrial está centrado en tres ejes. El primero, vamos a intentar hacer un pequeño recorrido sobre todos los aportes, todos los desarrollos que se han hecho en materia de localización industrial hasta el día de hoy. Esto para poder entender cuáles fueron las problemáticas, cuáles fueron los planteos, cuáles eran las críticas que tenían, o las falencias, o las debilidades, pero también las fortalezas, hasta llegar a nuestros días. Bien, a continuación, una vez hecho este breve raconto conceptual, vamos a abordar la cuestión de los factores de localización. Vamos a ver que todas las herramientas previas se han ido completando y se han ido modelando, digamos, en términos de factores de localización, que justamente son la base de la decisión multicriterio. Vamos a analizar exhaustivamente cada uno de estos factores para poder entenderlos, para poder justamente calificarlos. Y finalmente, en la tercera parte de la clase vamos a abordar la cuestión de las herramientas de localización industrial. En particular, las basadas justamente en los factores que vimos, que veamos previamente, y otras también que provienen de otros campos del saber, como la investigación operativa, por ejemplo. Por cierto, la decisión de localización industrial ha sido en su caso modelizada matemáticamente, pero vamos a ver que es muy difícil tomar bajo consideración y en un algoritmo
una problemática que no es lineal, una problemática que es compleja, en donde no solo aparecen factores de oferta, factores de demanda, aparecen también factores de comportamiento, aparecen factores competitivos. Es muy complejo encapsular todo este conjunto de factores de naturaleza muy diferentes en un algoritmo. Bueno, todo esto, digamos, nos va a permitir justamente valorar las herramientas que vamos a ver entonces a continuación. Como puede observarse, la localización industrial es en primer lugar un proceso de toma de decisiones que tienen que ver con la ubicación espacial, los aspectos geográficos de ubicación de la empresa. Ya lo hemos dicho anteriormente, suele ser una decisión de naturaleza única, es decir, poco frecuente, pero, sobre todo en las pymes, pero los fenómenos, digamos, convulsionados que vive el mundo globalizado de hoy han hecho que esta decisión sea más frecuente de lo que se piensa. Vamos a ver que este proceso de localización geográfica, ya sea de la empresa, ya sea de un proyecto de la empresa para establecer un canal de distribución, para establecer un almacén de proveedores, para establecer, digamos, una nueva planta. Bueno, esta, digamos, decisión tiene un objetivo y una finalidad central, y es tratar de generar con esta toma de decisiones el máximo beneficio de la empresa a un mínimo costo, con la mejor posición competitiva, con las mejores posibilidades de expansión a futuro. Es decir, que el objetivo de máxima rentabilidad suele estar acompañado de varios otros condicionantes en términos de finalidad de la decisión de localización industrial. Dicho esto, cabe preguntarnos qué razones llevan a las empresas a localizarse. Allí en la transparencia tienen ustedes planteado básicamente tres argumentos o razones para localizarse, o digamos por parte de la empresa, por parte de una filial, etc. La primera es, digamos, una necesidad de expansión. Esto es lo que motiva, digamos, la localización. El lugar donde se encuentra la empresa, particularmente en el caso de una pyme, puede ser un lugar que la condiciona. Ya dijimos que la localización tiene hondo impacto sobre la vida de la empresa. Ahora vamos a intentar detallar de manera más efectiva estos impactos, siguiendo cada una de las funciones que desarrolla la empresa y analizando cómo la localización impacta en cada una de ellas. La transparencia a continuación muestra justamente las funciones en las que la localización ejerce o tiene un notable poder de impacto. En primer lugar, ya dijimos que afecta notablemente a la cadena de suministro de una empresa. Por lo tanto, allí hay funciones como las de compra, la función de almacenaje, que se ven afectadas de manera importante. Cuando tenemos estrategias just in time, esto determina que tenemos compras frecuentes en pequeños volúmenes y a su vez, digamos, afectamos a la función de almacenaje, que
digamos, se minimizan los requerimientos de espacio del almacenaje. Por el contrario, si la localización no nos permite una estrategia just in time, la función de compra trabajará sobre órdenes de pedido, digamos, grandes, esos lotes grandes decididos centralmente sobre la base de los costos de transporte, además de los costos de almacenaje, requerirán también de espacios en almacén importante, de estrategias de gestión del inventario importante. Por otra parte, la decisión de localización no solo afecta a los proveedores, también afecta a los clientes. La función de comercialización tendrá, digamos, condicionamientos que provienen de la nueva localización. En muchos casos, la decisión de localización, como vamos a ver ahora a continuación, requiere de justamente pensar no solo en términos de los costos de transporte, de los costos de la mano de obra, de los costos de otros factores, digamos, de localización que tienen que ver con la oferta, sino también, digamos, la localización tiene que ver con dónde están los clientes, eh, eh, cuán rápido podemos atenderlo, cuán necesario es el contacto con el cliente. Es decir, que la función de comercialización, como podemos observar, se ve impactada por la localización. Ya hemos mencionado los costos. Por lo tanto, las funciones contables, sobre todo la contabilidad de costo, también se ve afectada. Será necesario, digamos, computar en la nueva localización costos de factores que suelen ser diferentes. La distribución en los mercados. Bueno, ya vimos que la comercialización, las ventas, las políticas de venta se ven afectadas y, por cierto, también los canales de distribución. Entonces, la función de distribución, que es una función logística, digamos, también se verá modificada cuando procedemos a localizar la planta en un nuevo sitio, por ejemplo. Por otra parte, la localización también afecta a las estrategias. Cómo, digamos, competimos con relación a otros competidores, valga la redundancia, en los mercados. Vamos a ver inclusive que hay toda una teoría que se desarrolló, la teoría de base se desarrolló en torno a los costos fundamentalmente, a la minimización de costos, esencialmente los costos de transporte, hasta que aparece otro señor que dice, no, es importante también que la localización tenga en cuenta a los competidores, no solo los costos. Entonces, bueno, se empieza a elucubrar toda una teoría de dónde, digamos, posicionarse geográficamente para maximizar beneficios, teniendo en cuenta las acciones que puedan desarrollar otros competidores. Por último, la decisión de localización también tiene profundas implicancias financieras. Una nueva planta exige una inversión importante, digamos, no solo digamos, se ven afectadas las inversiones en activo fijo, sino que también las necesidades de capital circulante para la contratación de mano de obra, para la compra de materias primas, para la compra de energía, otros servicios, también se ve afectada con una nueva localización industrial. Bien, entonces, por lo tanto, esos impactos que mencionábamos anteriormente, ahora los podemos observar a nivel de cada una de las funciones que desarrolla una empresa. Ahora, a continuación, vamos a ver las teorías y modelos de localización industrial que, por cierto, no son nuevas. Hay bastante análisis y estudios hechos al respecto. Eh, Suele ser citado como un pionero en la materia el trabajo de von Thunen, un famoso estudioso alemán, pero él centralmente se focalizó en las problemáticas de localización en el mundo agrícola, allá por 1785, si mal no recuerdo el año. Más modernamente, eh,
vamos a, digamos, a citar a la teoría de Alfred Weber, un norteamericano, que desarrolló lo que se conoce hoy como la teoría del costo mínimo en materia de localización industrial. Max Weber planteó el problema en los siguientes términos. Una empresa que dispone de un mercado localizado en un sitio, que dispone, por ejemplo, para simplificar, de dos grandes tipos de materias primas localizadas en otros sitios. Y la pregunta es, ¿dónde se localiza la empresa de forma tal de minimizar los costos totales? Particularmente, Weber pone el acento sobre los costos de transporte. El análisis de Weber se hace, digamos, sobre todo partiendo del paradigma neoclásico, pensando que la empresa debe maximizar beneficios a través, por ejemplo, de la minimización de costos. Y entonces el objetivo central de maximización de beneficios en este caso está puesto en la minimización de costos, y particularmente los costos de transporte. Los costos de transporte son no solo aquellos de aprovisionamiento de las materias primas, sino también de los costos inherentes al transporte del producto final al mercado. Bien, Alfred Weber hace un análisis muy interesante al respecto, arma el famoso triángulo de Weber. En la base, los dos vértices de la base son cada uno una materia prima diferente, localizada entonces por lo tanto en distintos sitios. El vértice superior es el mercado, y entonces al medio del triángulo es donde jugamos para localizarla a la empresa. El supuesto de base de este modelo weberiano es que los costos de transporte son lineales con relación a la distancia. A mayor distancia, mayor costo de transporte; a menor distancia, menor costo de transporte. Bueno, este es, digamos, el planteo original de Alfred Weber. Repito, Weber también le da tratamiento a otros factores de costo, la mano de obra, incorporándola, digamos, a la mano de obra en el análisis, cuando, sobre todo, esta puede afectar a los costos de transporte. Dice Max Weber que cuando el ahorro que yo puedo hacer sobre la base de la mano de obra es mayor al de los costos de transporte, entonces debemos incorporar claramente a los costos de la mano de obra en la elección del sitio para localizar, dado que la mano de obra gravita más que los costos de transporte en la decisión. Por el contrario, si los ahorros de localizar la planta en un sitio con mano de obra un poquito más barata son muy inferiores a los costos de transporte, entonces el factor gravitante seguirá siendo los costos de transporte. La obra de Alfred Weber se publica ya por 1919, es decir, a comienzos del siglo XX, y los costos de transporte en aquel momento eran muy importantes, superiores en algunos casos al 50% del producto. En la actualidad, la mejora logística, la mejora de las tecnologías de transporte han hecho que estos costos caigan abruptamente. Por cierto, también ha colaborado, y sobre todo, la ampliación de la escala del transporte marítimo, apareciendo estos supercargueros que reducen notablemente costos. Pero, digo, estos comentarios son como para situar el momento en el que Alfred Weber hace los estudios respectivos. La crítica central al modelo de Weber se la hacen, digamos, años después, particularmente en la década del 30, planteándole que Max Weber solamente toma bajo consideración los factores de costo, no toma bajo consideración el mercado. Por otra parte, Max Weber sitúa al mercado en un punto único. La pregunta es: ¿qué pasa cuando la empresa tiene que suministrar a otros, a diversos mercados? Tiene clientes dispersos, no concentrados en un único punto.
Bueno, ahí aparece la teoría de Losch, la teoría del área de mercado, la necesidad de establecer cuál es el área de mercado a la que me dirijo y en función de esa área de mercado, básicamente, establecer dónde me voy a localizar. Habrá mercados que requieren de un contacto fluido con el cliente, tendré que localizarme necesariamente cerca de ese mercado. En otros casos el producto no exige un producto estandarizado, un producto que no exige el contacto directo con el cliente y entonces podemos llegar a localizarnos en algún otro sitio. Los servicios, dado sobre todo los servicios intensivos en conocimiento, como ya vimos, suelen estar muy cerca en su localización del cliente para poder interactuar con este. Bien, entonces al planteo de Weber del costo mínimo aparece una nueva teoría y metodología que incorpora lo que se llama el área de mercado, la necesidad de contemplar justamente mercados dispersos para poder ser atendidos. Por cierto, aparecen, digamos, otras teorías. Las teorías, por ejemplo, interactiva de Hotelling, que plantea en realidad que en un caso se toman en cuenta los costos, en otro caso se toman en cuenta los clientes, pero no se están tomando en consideración los competidores. Y entonces él dice que la localización también afecta a las estrategias competitivas y arma un gráfico en el cual pone, digamos, sintetiza un juego competitivo con dos empresas básicamente, competidoras, y entonces cómo, digamos, se maximizan beneficios cuando el otro competidor también tiene poder de decisión sobre la localización. Bien, él hace un juego estableciendo que justamente en la medida en que podamos establecernos cercanos al centro de gravedad del área de mercado que nos ocupa, maximizamos beneficios, teniendo en cuenta que los competidores tomarán decisiones parecidas. Bien, y finalmente aparece, digamos, los denominados modelos integrados, en donde se intenta justamente considerar todos estos factores y, por cierto, también nuevos factores. Justamente nosotros vamos a ver a continuación el análisis de diversos factores que se intentan incorporar en una decisión multicriterio en estos modelos integrados. Bien, la transparencia a continuación marca este recorrido en los distintos aportes y métodos que se han realizado en materia de localización industrial. A continuación vamos a hacer el abordaje del segundo eje de esta de la localización industrial, que es justamente el análisis de los factores locacionales. Ya vimos anteriormente que la evolución teórica ha llevado a justamente considerar la problemática de la localización desde muy diversos ángulos. Originalmente, digamos, los factores centrales tenían que ver con el costo mínimo, particularmente el costo de transporte. Luego se consideraron los efectos de mercado. Luego se consideraron la problemática competitiva con otros, digamos, competidores directos. Y finalmente se han integrado, digamos, todos estos factores. Nosotros vamos a relevar factores de naturaleza clásica,
como la proximidad a las materias primas, la proximidad a los mercados, los costos de transporte, la mano de obra, la provisión de energía. Y vamos a ver que también hay, digamos, nuevos factores, factores modernos, que tienen que ver con la economía del conocimiento, la disponibilidad de laboratorios de análisis y ensayo, la disponibilidad de mano de obra altamente calificada, la disponibilidad de centros de investigación y desarrollo que me permitan aportar conocimiento a los productos y a los procesos que la empresa desarrolla. En la actualidad, digamos, las empresas no solo producen manufacturas de relativamente bajo valor añadido, en donde es muy importante los costos de transporte, sino que también producen justamente productos de alto valor agregado, productos cerebro intensivos, en donde los costos de transporte no son precisamente relevantes para el desarrollo y comercialización de estos productos. Comenzaremos el análisis de los factores de localización centrándonos en primer lugar en la proximidad a las materias primas o insumos. Este ha sido un factor, digamos, locacional muy analizado. Alfred Weber también, por cierto, puso su foco, digamos, sobre este factor. Las materias primas podríamos señalar que presentan algunas características muy interesantes que permiten sobre esa base tomar decisiones. Por ejemplo, cuando esta materia prima está altamente localizada en una región, no está disponible en otras regiones, por el motivo que fuera, el clima, la geología, bueno, la materia prima condiciona entonces que la localización del proceso productivo sea cercano a la misma y no, digamos, cercana a los mercados. Por contraposición, hay materias primas que se pueden llamar casi ubicuas, es decir, están disponibles prácticamente en cualquier punto, dado que, digamos, la abundancia de la misma las hace de alguna manera disponibles permanentemente. En esos casos, lo más probable es que no sea relevante la cercanía a la fuente de materia prima y la planta pueda instalarse perfectamente cercana a los mercados. Permítanme contar el caso del hierro. El hierro comenzó siendo una materia localizada, una materia prima localizada. En solo determinados sitios, el mineral de hierro disponible carecía de fósforo y de azufre, los dos venenos del acero y del hierro. Y entonces, por lo tanto, las plantas tendían a localizarse en aquellos sitios en donde el mineral de hierro, la hematita, fuera justamente libre de azufre y fósforo. Con el tiempo, nuevos desarrollos tecnológicos permitieron justamente explotar otros yacimientos. En la actualidad, fíjense, existe todo un mercado mundial de sinter, es decir, el mineral de hierro se procede a hacer el beneficio de minerales en la propia planta y entonces este se distribuye a escala mundial. Por lo tanto, hoy las empresas siderúrgicas, las grandes plantas siderúrgicas, no se instalan necesariamente cercana a la fuente del mineral, sino que se instalan más bien cercana a los mercados. Entonces, cuando los productos las materias primas son altamente localizadas, digamos la proximidad a la materia prima es un factor gravitante. Cuando la materia prima puede ser ubicua, es decir, puede estar disponible permanentemente en cualquier sitio, la proximidad a las materias primas no es el condicionante. Por otra parte, en el caso de determinadas materias primas, cuyo aprovechamiento genera un importante volumen de desecho, esto condiciona para que la planta se ubique cerca de la materia prima. Por ejemplo, la producción de aceite de oliva.
de cada kilo de aceituna se obtienen 100 gramos de aceite de oliva. Por este motivo es que las plantas extractoras de aceite de oliva se sitúan centralmente próximas a la producción de la materia prima. Por otra parte, otro factor importante, la cercanía a los mercados. En algunos casos, la cercanía de los mercados es obligada por el tipo de producto que genera una especial relación o vinculación con los clientes. Esto se da también particularmente en el ámbito de los servicios. La prestación de servicios, ya hemos visto, es un tipo de actividad productiva en la cual se presta el servicio a medida que se consume en muchos de los casos. Esto exige justamente la cercanía de la empresa a los clientes, a los mercados a los cuales va destinado el servicio. Algunas de las razones por las cuales, digamos, la cercanía a los mercados es un factor gravitante, bien, tienen que ver con esta exigencia de la naturaleza del producto. En segundo lugar, también pueden haber factores estratégicos, particularmente en relación a la competencia con los clientes. En tercer lugar, pueden haber, digamos, mejoras en los plazos de entrega, una variable cada vez más importante en los productos y en los servicios. Y entonces esto me lleva a que si ese atributo es el atributo dominante en la competencia de un determinado producto, bueno, deberé considerar entonces la cercanía de los mercados. Por otra parte, también eventualmente se puede dar la cercanía a los mercados, puede tener que ver con la reducción de costos de transporte cuando existen políticas de entrega frecuente, por ejemplo tipo just in time. Esto lleva a que la empresa, digamos, elija la cercanía a los mercados como un factor más gravitante que la cercanía a las materias primas. En la figura ustedes allí pueden apreciar justamente que hay una especie de tensión entre la cercanía a las materias primas y la cercanía a los mercados. ¿Intervendrán otros factores? Sí, intervendrán otros factores. Las líneas punteadas, que pueden representar costos de transporte o costos de mano de obra, ¿eh? Se suelen llamar isodapanas a las curvas que muestran los lugares en donde tenemos igual costo de mano de obra, bien, o igual costo de transporte. Entonces, intervendrán otros factores. Por lo tanto, digamos, vamos a complementar este análisis con la mirada sobre otros factores adicionales. Bueno, podemos apreciar a continuación el uso del triángulo de Weber, al que ya hemos hecho referencia, para comparar el factor cercanía a las fuentes de materia prima con el factor cercanía a los mercados. El triángulo de Weber, como dijimos, toma dos materias primas y un mercado final de destino. Me permite comparar los costos de transporte de los insumos con los costos de transporte del producto final para dar el costo total mínimo. Y este costo total mínimo refleja justamente una localización tal que, partiendo de las dos materias primas, podamos alcanzar el mercado final del producto a un costo mínimo de transporte, con distancias mínimas como solución del problema. En la formulación de Weber, el costo del transporte es lineal con la distancia. Esta es justamente una de las críticas que se le hace al modelo, ya que, como vamos a ver, a través de tarifas, el costo no es lineal con relación a las distancias. Bueno, justamente ahora a continuación vamos a analizar otros factores, comenzando por la infraestructura de transporte,
el transporte como un factor importante, gravitante, pero le vamos a agregar también el análisis de otros factores clásicos como la energía, la mano de obra, y factores modernos o denominados también avanzados, como las telecomunicaciones avanzadas, la infraestructura de servicios, de análisis, del ensayo, de laboratorio, de producción de conocimiento. Vamos también a abordar la cuestión del medio ambiente, que es un factor cada vez más importante para localizar un proyecto. Vamos a agregarle también el análisis de las políticas e incentivos de naturaleza gubernamental, los costos vinculados al terreno y otros factores varios que, digamos, puedan perfectamente ser pertinentes para un proyecto en algún caso. Analicemos la infraestructura de transporte y los costos de los distintos medios de transporte asociados a la misma. Durante mucho tiempo, los costos de transporte fueron una limitante central, un factor gravitante en como factor de localización. Bueno, esa importancia se ha ido reduciendo con el tiempo, particularmente en los países centrales, debido a que, bueno, por una parte, las empresas producen productos de alto valor agregado que permiten absorber y minimizar el impacto de los costos de transporte. Pero por otra parte, también han ocurrido cambios tecnológicos, algunos en los propios medios de transporte, modalidades también como el uso masivo del container, de tanques, de oleoductos, en el caso de combustibles líquidos, todo lo cual ha contribuido a reducir los costos de transporte. También ha contribuido algunas mejoras en el ámbito de la producción, por ejemplo, un uso más eficiente de los recursos, que reduce justamente la cantidad necesaria y por lo tanto también reduce el impacto del transporte. Mejoras tecnológicas también en las propias materias primas, en su fuente, con mejores grados de pureza, más pertinentes en función de las especificaciones de la industria. La migración de la propia industria de productos, digamos, primarios a productos de primera elaboración. El caso del acero, en donde la materia prima deja de ser el mineral y pasa a ser el sinter. Es decir, una serie de mejoras tecnológicas en los medios de producción, en los medios de transporte, que han favorecido la reducción del costo de transporte en relación a los productos. Bien, otro factor importante a considerar es la energía. Sobre todo en el caso de la industria manufacturera. La cercanía a las fuentes de energía barata es casi una precondición. Por otra parte, en algunos casos, como vamos a ver, caso Aluar, por ejemplo, es muy importante la garantía de fiabilidad del suministro, es decir, la necesidad de disponer de energía, en este caso eléctrica, de una manera fiable, dado que el proceso no puede cortarse en ningún momento. El gran factor durante mucho tiempo también de localización fue la mano de obra. En la etapa, digamos, de la primera manufactura, la abundancia de mano de obra era digamos, un factor muy importante de localización. Generalmente digamos, se buscaba una mano de obra relativamente poco calificada. En la actualidad, debido a los cambios que mencionaba anteriormente,
digamos, no solo hace falta mano de obra, digamos, barata, sino sobre todo mano de obra calificada. Otro factor también que se tiene en cuenta en relación a la mano de obra es no solo la cantidad y la calidad, sino la productividad de la mano de obra. Y eventualmente también, en algunos casos, se tiene en cuenta el denominado clima laboral, es decir, la relativamente baja conflictividad laboral, eh, la existencia de leyes que favorezcan acuerdos entre la patronal y los trabajadores, por ejemplo, convenios colectivos, que reducen justamente los niveles de conflictividad cuando se alcanzan los acuerdos, claro está. Bien, entonces la mano de obra es también otro factor importante a la hora de tomar decisiones de localización. En cuanto a los factores avanzados, eh, los denominados factores modernos o avanzados, el primer factor a mencionar es el vinculado a las telecomunicaciones. Eh, las telecomunicaciones han impactado de manera notable en los procesos productivos. Prácticamente no se concibe la producción aislada de la comunicación, de datos, de voz, de la comunicación por Internet. Bueno, básicamente las telecomunicaciones forman parte integrante hoy de los sistemas nerviosos que son las redes dentro de las empresas, de las fábricas. Por lo tanto, disponer de una comunicación avanzada es casi una precondición. Eso incluye tanto la telefonía como la transmisión de datos de distinta naturaleza, además de las posibilidades de servicios vinculados a las telecomunicaciones, usualmente soportados por Internet. Bien, ya que hemos mencionado los servicios, también en muchos casos un factor de localización importante son los denominados servicios avanzados a las empresas. Servicios como laboratorios de ensayo y calibración, servicios como la producción de conocimientos a través de la investigación y desarrollo, generalmente vinculada a centros de investigación o a las universidades. Servicios vinculados a la automatización, la robótica, servicios vinculados a la calidad, la metrología, la certificación, servicios vinculados a la generación de proveedores de base tecnológica, como por ejemplo parques tecnológicos, incubadoras de empresas. Bien, servicios vinculados a consultoría estratégica, consultoría de marketing, consultoría organizacional. Todo este conjunto de servicios son muy importantes a la hora de localizar algunas empresas que compiten generalmente en mercados de alto valor añadido y de productos innovadores. También, sobre todo con el avance de la normativa y con las exigencias de reducción del impacto ambiental, las condiciones y regulaciones ambientales han pasado a un primer plano de importancia. En algunos casos son casi, digamos, en el filtro pasa no pasa de la localización. Hay determinados sitios en donde no es posible localizarse. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires no es posible de localizar una empresa siderúrgica, está prohibido, digamos, por la reglamentación local. Por lo tanto, las condiciones y medio ambiente tienen una importancia central a la hora de localizar una empresa. Vamos a mencionar por último tres factores
Uno, el terreno. Es muy importante, digamos, la disponibilidad a precios razonables de terreno industrial. Esto implica que el terreno en el cual se vaya a localizar el proyecto tiene que tener la calificación por parte del municipio, por parte de las autoridades provinciales, la calificación adecuada para poder ser utilizado con estos fines. Eh, Después también el terreno exige en algunos casos habilitación gubernamental. El terreno también se presenta en el juego de los mercados inmobiliarios, en muchos casos a veces de manera especulativa. Ya vamos a ver que en los estudios de macrolocalización, el terreno para nosotros es una gran área, pero en los estudios de microlocalización, que son aquellos que se llevan a cabo en el marco de un proyecto de factibilidad, allí lo que importa es directamente la parcela con número de catastro y su valor, digamos, de mercado. Por lo tanto, el terreno, tanto en términos de macrolocalización, que es lo que se estudia en un proyecto de prefactibilidad, como a nivel de microlocalización, que es lo que se analiza en un proyecto de factibilidad, juega también un papel importante, sobre todo en términos de costo, claro está. Bien, otros dos factores que vamos a mencionar, digamos, de los más importantes, son las políticas e incentivos gubernamentales. En algunos casos, las exenciones impositivas son la clave para la localización. Es la que permite, de alguna manera, cerrar la ecuación financiera de todo el proyecto y por lo tanto pasan a tener un primer plano de importancia. También hay otro tipo de apoyos gubernamentales a las empresas, vinculados, por ejemplo, a parques, a zonas industriales, a parques e incubadoras tecnológicas. Ese tipo de apoyos, en este caso infraestructurales, pueden ser realmente muy importantes a la hora de localizar un proyecto. Y también pueden darse en algunos casos subsidios, por ejemplo, en una determinada localización se puede subsidiar la energía. Brasil lo ha hecho de manera importante y ha poblado con empresas argentinas muchos parques brasileños debido a subsidios energéticos importantes. Bien, pueden haber otros factores, sí, hay numerosos otros factores. Dependiendo del proyecto, por ejemplo, la disponibilidad de agua puede ser importante. No sé, el caso de una central nuclear. La disponibilidad abundante de agua y de buena calidad es casi, digamos, un factor idéntico al valor del terreno o al valor de la infraestructura de transporte o de telecomunicaciones. También puede ser muy importante la infraestructura social como factor. Imagínense en un proyecto minero, en donde haya cerca una escuela, un hospital. Bueno, eso tiene un impacto notable no solo en la oferta de servicios de salud a los trabajadores, sino en la reducción de los costos internos del proyecto, dado que el proyecto no se tiene que hacer cargo de los mismos. Por cierto, hay también incentivos de naturaleza cultural, es decir, la oferta cultural en algunos casos puede también actuar de atracción a empresas intensivas en conocimiento, en donde los trabajadores necesitan también de esparcimiento y por lo tanto se eligen sitios, se eligen zonas en donde la oferta cultural pueda ser interesante o importante. También se puede, digamos, tomar bajo consideración la aglomeración de proveedores que, digamos, incentiva a
definir la localización en áreas contiguas a donde están estos localizados. Es decir, que pueden haber diversos factores. Y por cierto, estamos hablando de factores de localización a escala nacional. También se pueden mencionar factores de localización a escala internacional. Estos tienen que ver con la estabilidad político, democrática de un país. Puede tener que ver también con las leyes y regulaciones propias del país con relación a las inversiones. Puede tener que ver también con las leyes de propiedad industrial e intelectual. Es decir que, pero son factores sobre los que nosotros no vamos digamos, a hacer ningún tipo de trabajos o no nos vamos a focalizar porque se escapan de alguna manera a el alcance de los estudios de localización que vamos a plantear aquí. El documental a continuación de un caso real, la instalación de una planta de Boeing en la ciudad de Seattle, en la costa oeste del Pacífico, cercano a la frontera con Canadá y a Vancouver. Bien, la instalación allí en Seattle de una nueva planta de Boeing, del avión comercial por entonces más grande del mundo, implicó todo un desafío. Y este caso real, van a ver ustedes todos los factores que han intervenido, los factores locacionales que han intervenido, para poder justamente desarrollar la nueva planta. También están dados los motivos, los argumentos por los cuales justamente la planta se instala allí y no en otro sitio. Las peculiaridades de la cadena de proveedores de una planta de esta naturaleza. Bien, los dejo con la película para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Had made announcements that they were going to build a very large commercial airplane. And in June of 1966 is when they announced that they had purchased this site. They bought the site mainly because it was close to an airport, it was close to shipping, and it had a rail line on the down the hill. So they had all that kind of access, plus road access. The size of this commitment was a mighty risk for the Boeing company. And rumors were flying in the late 60s that if the 747 project didn't take off, the company could be grounded permanently. The press would come out to interview me, and I had just heard from the inside that, we had 42 banks that were funding us, and if we didn't make our targets and our dates and everything else that went with it, we were going to be in trouble. Every day, Malcolm Stamper, the man in charge of the 747 program, heard skeptics say he was working on an impossible project. I got mail all the time after I was on the program saying, "Don't you know that this can't be done? You've exceeded the envelope. Even I don't care what your little tests show you, you're not going to get off the ground." Before construction could get off the ground needed leveling. Workers moved 8.5 million cubic yards of dirt from the site. This is more than twice the amount of earth moved to construct the Grand Coulee Dam. But no amount of grading could make up for the fact that the site was up on a plateau and 3 miles from the main railroad line. So the second steepest railroad spur in the U.S. was built to get plane parts from sea level up a 5.6% grade to the factory. The Pacific Northwest trademark wet weather posed another problem. Actually, they built the railroad up, spur up this very steep arrangement, and the rains were washing out a lot of what we were doing. But if we didn't have the railroad, we couldn't bring the parts in to build the building to start the airplane. And so we did them together. That's why they got to be called Incredibles. It seemed an impossible task. The jet that could change the world, or ruin a corporation, was being built inside an incomplete building that was breaking size records in its own right. The workers who took this challenge were a special breed.
fabrication is done at this plant. Rather, manufacturers all over the world build pieces of the jets and ship millions of parts to Everett, where workers assemble these gigantic jigsaws. The new plant would employ between 12 and 15,000 people. Every single jumbo is a patchwork of parts from all over the globe. The varied shades of green vinyl coating this 747-400 are a clue to its diversity. Each different colored panel comes from a different part of the world. Some of the countries that we get parts from, we get them from Japan, we get them from Italy, we get them from Uzbekistan. Turkey sends us parts, Georgia, Alabama, Tennessee. In all, approximately 670 vendors contribute parts to the 747. And every single part that enters the plant is already scheduled for its first flight. Bien, vamos a complementar el caso de la Boeing contando un caso argentino, el de la empresa Aluar, productora de aluminio. La producción de aluminio se hace a través de un proceso en donde en una celda electrolítica el pasaje de una corriente eléctrica permite la deposición metálica del aluminio en el ánodo y dado que es intensivo el uso de la energía y un componente muy importante del costo de producción del aluminio, la energía eléctrica utilizada debía ser de origen hidroeléctrico. Por lo tanto, sobre la base de este factor de localización que es la energía, muy importante en este caso, la central debía ubicarse relativamente cercana a una central hidroeléctrica. Por otra parte, la producción de aluminio requiere de un mineral, que es la bauxita. El país lamentablemente no tiene bauxita de calidad. Tenemos algunos minerales aluminosos, pero estos no dan el nivel de calidad, particularmente en la provincia de Misiones, de ahí el color de la tierra colorada. Pero bueno, Argentina necesitaba importar bauxita para poder producir aluminio. Desde este punto de vista, la llegada en grandes volúmenes de la bauxita implicaba la necesidad de transporte marítimo, transporte barato. Bien, dado que la materia era importada. Entonces fíjense que aparece un segundo factor condicionando también la localización. La necesidad de material importado en grandes volúmenes con, digamos, bajos costos de transporte, con la necesidad de bajos costos de transporte. Bueno, por otra parte, digamos, estaban los factores de mercado, pero estos no eran gravitantes, tan gravitantes como los dos factores mencionados, la energía y la materia prima. La solución de compromiso fue justamente ubicar la planta en Puerto Madryn, un puerto al que pudieran llegar barcos de gran calado con la bauxita, un puerto de aguas profundas, y por otra parte, relativamente cercano, como a casi 400 y pico, casi 500 kilómetros, de Futaleufú, la central hidroeléctrica que le provee de energía barata a Aluar. Por cierto, para garantizar la fiabilidad del suministro, por si acaso pudiera ocurrir algún problema o algún percance en la central o en la línea de alta tensión que transmiten la energía, la central, la planta de Aluar dispone de una central termoeléctrica importante de respaldo para la fiabilidad justamente de la energía eléctrica a las cubas electrolíticas. Bien, estas son las razones por las cuales Aluar se localiza en Puerto Madryn. Una solución de compromiso entre dos factores locacionales importantes. Los estudios de localización industrial se realizan a través de distintas fases o niveles.
La figura que se está armando con la animación permite observar justamente que la primera fase en un estudio de localización tiene que ver con el análisis de base provisto por el proyecto. En ese análisis se resuelven tanto las estrategias competitivas como las restricciones internas de capital, redes, recursos, estrategias con las que cuenta el proyecto. Y por otra parte, también al nivel del análisis del proyecto se debe tomar en cuenta o en consideración la identificación de la cadena de suministro. De esa fase 1 pasamos a la fase 2, en donde tenemos el análisis del mercado, los estudios de demanda, para los cuales ya vimos algunas de las herramientas. Esos estudios me permiten desde caracterizar al ambiente competitivo, identificar la demanda en términos de cuantía, en términos de segmentos de mercado, y también, por cierto, sobre esa misma base, definir la escala del proyecto, definir atributos necesarios de las tecnologías de producción, como flexibilidad, etcétera, para poder justamente atender al segmento de mercado en el cual nos vamos a focalizar. Sobre esa información, sobre la base de esa información previa, es que arrancamos con los estudios denominados de macrolocalización. Ya he mencionado que estos estudios tienen que ver con la fase de prefactibilidad. Allí procedemos a hacer una identificación de los factores de localización que son gravitantes para ese proyecto en concreto. En segundo lugar, se identifican también aquellos sistemas y políticas de incentivo por parte del gobierno. Se identifican también las infraestructuras disponibles de transporte, de telecomunicaciones, etc. Bien, tomamos una decisión entre varias áreas posibles de ser seleccionadas sobre la base de los factores de localización. Bien, se toma una decisión, un área. Bien, sobre esa área se eligen a su vez 2 o 3 microlocalizaciones concretas. Por lo tanto, ya estamos en la fase 4, correspondiente a los proyectos a nivel de factibilidad. Ahí ya, digamos, dejamos el análisis un tanto cualitativo de los factores de localización y pasamos a analizar los costos, usualmente, de producción. Los costos logísticos, los costos del terreno, los costos en relación al transporte de los productos al mercado, los costos de coordinación. Se intenta en la fase de microlocalización identificar finalmente cuál sería el emplazamiento del terreno con el número de catastro inclusive en el que se va a justamente localizar el proyecto. Bien, a continuación vamos a iniciar la tercera parte o eje de los contenidos de la localización industrial y vamos a proceder a relatar las herramientas, a detallar las herramientas que se utilizan justamente para calcular una localización industrial concreta. Vamos a analizar centralmente 3 herramientas, una cuarta la vamos solamente a comentar. Se trata de la programación lineal utilizada para
el denominado problema de transporte. Solo vamos a comentarla dado que ustedes ya han estudiado la programación lineal en investigación operativa. Los otros tres instrumentos que vamos a ver son, en primer lugar, el método de los factores ponderados. Vamos a ver cómo todos los factores que hemos revisado hasta ahora se pueden utilizar para estimar un determinado sitio de localización. Vamos a utilizar también algunas otras herramientas como el método del centro de gravedad, particularmente útil para problemáticas de localización vinculada a la distribución. Y también vamos a introducir otra herramienta que también probablemente les es conocida, pero con un uso alternativo, que es el diagrama del punto de equilibrio. Bien, sin más preámbulo, pasemos entonces a ver estas herramientas y cómo se pueden utilizar. Bueno, en el caso del primer método que vamos a tratar, el método de los factores ponderados, vamos a plantear primero un ejemplo, de forma tal de poder entender cuál es la mecánica y la lógica con la cual opera esta herramienta, y a continuación vamos a sintetizar la metodología sobre la base justamente de la experiencia de cálculo previo. La tabla adjunta muestra los componentes del método de los factores ponderados. En primer lugar, la primera columna marca todos los factores locacionales, particularmente los denominados factores críticos de éxito. Si algún factor no tiene incidencia sobre el proyecto o esta es mínima, no deberá ser considerado. Los factores críticos son aquellos que justamente tienen alto impacto sobre el proyecto y por ende sobre la localización del mismo. La segunda columna marca el peso relativo de cada uno de estos factores con relación al proyecto. Es de llamar la atención que la sumatoria de estos pesos relativos o pesos de ponderación suman 1. Bien, en la columna 3 y la columna 4 tenemos distintos sitios para localizarnos. Como dijimos, en el caso de la macrolocalización tenemos grandes áreas de localización. Bien, la puntuación que se hace de cada una de estas áreas para los distintos factores críticos proviene de una escala arbitraria en la que, seleccionamos, o valoramos cada uno de los sitios en relación a cada uno de los distintos factores críticos de éxito de localización. Bien, un detalle importante es que la escala generalmente se elige de forma tal que uno pueda apreciar esta valoración. Generalmente uno valora de 5 en 5. Por eso es que, por ejemplo, en una escala de 0 a 100, esa valoración, es posible. Es decir, yo difícilmente puedo valorar que un determinado sitio tiene una valoración para un determinado factor como la mano de obra de 61,75. Generalmente son números enteros y, repito, generalmente la apreciación es de 5 en 5. Bien, hecho esto, procedemos a ponderar cada sitio en función de cada factor. Fíjense que multiplicamos el peso ponderado por la valoración
previa. La columna 2 por la columna 3 en el caso de provincia de Buenos Aires y 4 en el caso de la provincia de Santa Fe. Entonces, cada factor es ponderado por el peso relativo seleccionado, y entonces esto nos da justamente un puntaje, un valor adimensional. Por cierto, se procede a elegir aquel, digamos, sitio cuyo puntuación total es la más elevada. Esto para el caso de un proyecto de prefactibilidad. En el caso de los proyectos de factibilidad o estudios de microlocalización, se procede a otorgar un peso relativo, pero a continuación se evalúa la mano de obra, la energía, el transporte, los subsidios, inclusive la proximidad al mercado, se evalúan en términos monetarios de costo. Se reduce, digamos, en todos los factores a un valor de costo, a un valor monetario. Y se aplica la misma metodología, salvo que en este caso elegiremos el área o el terreno de menor costo. En el caso de la macrolocalización elegimos el área de mayor puntaje, en el caso de la microlocalización elegimos el área de menores costos. La síntesis del método la podemos apreciar en esta transparencia. En primer lugar, el primer paso es la identificación de los factores críticos que afectan al proyecto. Es decir, no se trata de factores genéricos, sino de factores críticos, específicos al proyecto. En segundo lugar, es muy importante la asignación de pesos relativos a cada uno de estos factores, sabiendo que además necesitamos elegir una escala para poder valorar de manera importante ese peso relativo. Por cierto, la suma de estos distintos pesos relativos debe dar o 1, o 100, o 1000, dependiendo de la escala que se haya elegido. Bien, la tercera etapa en el método consiste en analizar cada uno de los factores críticos de localización del proyecto y proceder a valorarlos, a puntuarlos en una determinada localización. Entonces, para cada localización le daremos un puntaje a este factor crítico de localización en función, por cierto, también de una escala seleccionada. Bien, una vez que hemos valorado cada factor a través de la escala seleccionada, procedemos a multiplicar esta valoración o puntuación por el peso relativo de cada uno de los factores antes realizados. Bien, una vez que hemos hecho esa multiplicación, entonces procedemos a sumar los valores adimensionales computados y, bueno, seleccionaremos o identificaremos la localización con mayor puntaje, o como ya dijimos, con menores costos en el caso de los estudios de microlocalización. Como se observa, se trata de un método relativamente sencillo, es además el más popular de todos los métodos. La naturaleza de este método es, digamos, un proceso de decisión multicriterio. Los factores de localización son los distintos criterios con los cuales estamos valorando distintos sitios posibles. Bien,
Entonces, este método, digamos, las claves centrales tienen que ver con la identificación de los factores relevantes para el proyecto, tiene que ver con la asignación de pesos relativos, ¿sí? Hay factores más importantes, otros menos importantes. Me permiten, puede ser que la cercanía al mercado sea el factor de mayor peso relativo. En una escala de 0 a 10 o de 0 a 1, le asignaremos claramente tal vez un peso relativo importante. Y otro factor igualmente importante como la energía, pero no tan gravitante como la cercanía a los clientes, a los mercados, bueno, se le podrá asignar tal vez un peso mucho menor. Bien, entonces las dos claves de este método pasan por seleccionar e identificar los factores relevantes y a continuación asignarles un peso relativo a cada uno de estos factores en una escala adecuada. El resto del método es en realidad un cómputo, digamos, matemático bastante sencillo. Bien, el método que vamos a ver ahora a continuación es un método que se llama del centro de gravedad. En analogía al cálculo del baricentro de una figura física, aquí se intenta calcular un centro generalmente con relación a problemas de distribución. Este método es particularmente pertinente, por ejemplo, para el caso de teniendo varios mercados diferentes distribuidos sobre un territorio. La pregunta puntual es dónde localizar, por ejemplo, un almacén o plataforma de abastecimiento general, digamos, a distintos mercados. Y justamente el método revela cuál sería el sitio que ofrece, digamos, menores costos de transporte en relación a los distintos mercados posibles para la empresa, o mercados ya disponibles por la empresa. También eventualmente puede trabajarse un problema de abastecimiento. Si tenemos distintos proveedores en muy diversos sitios y necesitamos un almacén que reciba el material consolidando justamente los insumos, las partes o componentes que luego serán trasladadas a la planta, bueno, un almacén de consolidación y abastecimiento, digamos, podría también ser calculado con esta metodología. El centro de gravedad requiere, como vamos a ver ahora a continuación, de situar en un mapa físicamente dónde se encuentran estos mercados o estos puntos de abastecimiento y estableciendo un sistema de ejes cartesianos situado arbitrariamente, procedemos a calcular justamente este centro de gravedad. Veamos las fórmulas de cálculo y la lógica y sacaremos nuestras propias conclusiones de la utilidad de este método. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos sobre un mapa en distintos sitios localizados distintos mercados. Cada una de estas localizaciones, además de presentarse como un par ordenado en un sistema de ejes cartesianos, tiene también asociado un escalar que sería el volumen de ventas, por ejemplo, realizado en cada uno de estos mercados. Y bueno, estos, digamos, estos datos de mercado hacen las veces de peso, digamos, en una figura física. Calculamos entonces el centro de gravedad, el centro de X, el valor del par ordenado X de ese centro de gravedad será la distancia
de I sub X por el volumen sub I de mercado, dividido ese volumen sub I. C sub X, C sub I, perdón, será, digamos, la sumatoria de las distancias o coordenadas de ubicación, en este caso en el eje Y, por el volumen de producto vendido, transportado, sobre la sumatoria de ese mismo volumen. Bien, en el caso de que el centro de gravedad cayera lejos de una carretera, de una ruta, de una vía férrea o en un ámbito de localización poco propicio, lo que se hace es trasladarlo, digamos, al punto más cercano, en el cual se den condiciones adecuadas para la localización. Del almacén de distribución, de la plataforma de distribución, de la plataforma de abastecimiento. Es decir, que se trata de un método relativamente sencillo, que está basado centralmente en la minimización de los costos de transporte. Por lo tanto, se parece en gran medida a la lógica de Weber y su metodología del triángulo que ya viéramos anteriormente. Esta sería una forma mucho más analítica de calcular justamente dónde localizar ese centro en el triángulo de Weber. Por último, tenemos el método de el punto de equilibrio. Las curvas del punto de equilibrio se pueden utilizar justamente para comparar distintos sitios cuyos costos, esencialmente logísticos, que incluyen componentes variables y componentes fijos, nos permite analizar justamente distintos sitios sobre la base de estas curvas de costo. Estas curvas suponen, obviamente, comportamientos lineales de los costos variables con relación, por ejemplo, a las distancias recorridas. Entonces, por lo tanto, se trata de una herramienta relativamente sencilla que me permite justamente hacer las comparaciones entre distintas posibles localizaciones. Veamos un caso concreto en la curva que se muestra en la transparencia a continuación. Como puede apreciarse, en las abscisas tenemos el volumen a transportar, en las ordenadas los costos anuales y las curvas reflejan entonces los costos logísticos para distintas localizaciones posibles. Por lo tanto, me permitirán trabajar, digamos, en problemáticas de abastecimiento o problemáticas de distribución en los mercados. Como puede observarse, digamos, hay distintos rangos en los cuales una localización conviene más que otra. Bueno, en función del volumen a transportar, definiremos cuál será el sitio que mejor nos conviene. La clave central, en el caso del punto de equilibrio, pasa por la identificación de los costos y la distinción de los costos fijos de los costos variables. Una herramienta, digamos, relativamente fácil de aplicar, pero, digamos, la complicación central está en el cálculo de costos respectivo. Bueno, sintetizando, hemos desarrollado la última parte de la unidad 3, la localización industrial. Hemos hecho un pequeño recorrido, primeramente conceptual. A continuación hemos visto cómo evolucionaron los métodos.
hemos hecho un análisis de los distintos factores de localización y a continuación hemos visto instrumentos en los cuales justamente, sobre todo el más popular de ellos, el método de los factores ponderados, utiliza estos factores críticos de localización para establecer la selección de un sitio por encima de otro. Hemos complementado esto con otros dos métodos, que es el del centro de gravedad y el método del punto de equilibrio, y solo hemos mencionado al método de programación lineal para el problema del transporte, en el que, como ustedes ya saben, porque lo han visto en investigación operativa, se trata de establecer las curvas, perdón, las ecuaciones de restricción y una función objetivo a maximizar. Bien, todos estas herramientas, estos instrumentos, lo que pretenden es justamente en el caso de un proyecto a ser formulado, completar lo referente a la localización del proyecto y eventualmente, digamos, a proyectos de mayor envergadura cuando tenemos que localizar una empresa concretamente. Bien, eso es todo en lo atinente a la unidad número 3. Gracias por su atención.